El sol se alzaba sobre las cristalinas aguas del mar de Andamán, iluminando la superficie con destellos dorados que se movían al ritmo de las suaves olas. Phuket despertaba lentamente, pero Somchai Kao ya llevaba más de una hora preparando el equipo de buceo para la excursión del día. A sus 29 años, Somchai se había convertido en uno de los instructores de buceo más solicitados de la zona. Su conocimiento de los arrecifes locales, su paciencia con los principiantes y su carisma natural lo hacían popular entre los turistas que visitaban las islas Phi Phi. Somchai revisaba meticulosamente cada tanque de oxígeno, cada regulador y cada chaleco de flotabilidad. La seguridad era su prioridad absoluta. Había aprendido la importancia de los detalles desde pequeño cuando su padre, también buceador profesional, le enseñó los secretos del mar. El océano no perdona los errores, solía decirle. Una lección que Somchai nunca olvidó. Su reloj de buceo digital brillaba intensamente bajo la luz matutina. Era un Aquamaster Pro X7, un regalo de su padre cuando obtuvo su certificación como instructor profesional. La correa negra contrastaba con la esfera plateada y los botones de acero inoxidable que reflejaban la luz como pequeños espejos. Somchai lo consideraba su amuleto de la suerte, aunque a veces bromeaba diciendo que era demasiado llamativo. Un día atraerás a alguna criatura curiosa con ese resplandor, le había dicho en tono burlón su compañero Hanuman. Si tan solo hubiera sabido lo premonitorio de aquella broma. El centro de buceo Blue Ocean, donde Somchai trabajaba desde hacía 5 años, comenzaba a llenarse de actividad. Practicantes y turistas llegaban con la emoción de explorar las maravillas submarinas de las islas Phi Phi. Entre ellos se encontraba el grupo que Somchai guiaría ese día. 2 parejas españolas, un matrimonio canadiense y una familia australiana con 2 adolescentes. 8 personas en total, un grupo manejable para un instructor experimentado como él. Buenos días a todos, soy Somchai, su guía para la inmersión de hoy. Saludó con una amplia sonrisa mientras los turistas se acercaban. ¿Están listos para descubrir el paraíso bajo el agua? Elena y Miguel, la pareja española más joven, parecían particularmente entusiasmados. Ambos rondaban los 30 años y aunque no eran buceadores expertos, tenían suficiente experiencia para sentirse cómodos en una inmersión de nivel intermedio. Estamos súper emocionados, dijo Elena, ajustándose la gorra para protegerse del sol. Hemos oído maravillas de los arrecifes de Phi Phi. Miguel asintió mientras aplicaba protector solar en sus brazos. Especialmente de Shark Point. ¿Es cierto que podemos ver tiburones de puntas negras? Somchai asintió con una sonrisa profesional, aunque internamente sentía una punzada de preocupación. Los avistamientos de tiburones siempre generaban expectativas entre los turistas, pero la realidad era que el ecosistema marino de la zona había sufrido cambios significativos en los últimos años. El turismo masivo, la contaminación y el cambio climático habían alterado los patrones de comportamiento de muchas especies marinas, incluidos los tiburones. «Es posible ver tiburones de puntas negras, sí», respondió Somchai con cautela. «Pero no puedo garantizarlo. La naturaleza tiene sus propios planes». Lo que Somchai no mencionó fue que los avistamientos de tiburones cerca de las zonas turísticas habían aumentado en los últimos meses, algo que preocupaba a los instructores locales. No era normal que estas criaturas, generalmente tímidas, con los humanos, se acercaran tanto a áreas frecuentadas. Algunos atribuían este cambio a la disminución de sus fuentes naturales de alimento debido al daño en los arrecifes, lo que obligaba a los tiburones a expandir sus territorios de caza. La segunda pareja española, Carlos y Luisa, se unió a la conversación. Carlos, un hombre corpulento de unos 40 años, parecía menos entusiasmado que su esposa con la idea de la inmersión. ¿Son peligrosos esos tiburones?, preguntó con una mezcla de curiosidad y aprensión. Somchai había respondido esa pregunta cientos de veces a lo largo de su carrera. Los tiburones de puntas negras rara vez representan un peligro para los humanos, explicó con paciencia. Son bastante tímidos
y suelen alejarse cuando detectan nuestra presencia. En todos mis años como instructor, nunca he tenido un incidente. Sus palabras parecieron tranquilizar a Carlos, pero Somchai sentía la responsabilidad de ser completamente sincero. Sin embargo, como con cualquier animal salvaje, debemos respetarlos y mantener nuestra distancia. No intentamos interactuar con ellos, solo observarlos en su hábitat natural. El resto del grupo escuchaba atentamente las explicaciones de Somchai. Los Mackenzie, la familia australiana, asentían con conocimiento de causa. David y Sharon habían buceado en la Gran Barrera de Coral y estaban familiarizados con los protocolos de seguridad. Sus hijos, Jake y Emily, de 16 y 18 años respectivamente, mostraban esa mezcla de entusiasmo juvenil y falsa indiferencia tan característica de los adolescentes. Por último, los Lambert, el matrimonio canadiense, parecían los más experimentados del grupo. Robert, un hombre alto y delgado de unos 50 años, mencionó que tenía certificación de buceo avanzado, mientras que su esposa Diane era fotógrafa submarina amateur. ¿Cuál es el estado actual del arrecife?, preguntó Diane mientras ajustaba su cámara impermeable. He oído que ha habido bastante degradación en los últimos años. La pregunta tocó un punto sensible para Somchai. Como tailandés y amante del mar, le dolía ver la destrucción gradual de los arrecifes que había conocido desde niño. Los corales blanqueados, la disminución de la biodiversidad, la acumulación de residuos plásticos, todo ello formaba parte de una realidad que los folletos turísticos no mostraban. Ha habido cambios significativos, admitió Somchai con tono serio. El turismo masivo ha tenido un impacto considerable. Por eso es importante que grupos como el nuestro sigan prácticas responsables durante la inmersión. No tocar nada, mantener una flotabilidad controlada y, por supuesto, no dejar ningún residuo. Mientras el grupo asentía, Somchai notó que su compañero Hanuman le hacía señas desde el muelle. Era hora de embarcar. El bote que los llevaría hasta el punto de inmersión ya estaba listo. Muy bien, es hora de comenzar nuestra aventura, anunció Somchai con renovado entusiasmo. Por favor, lleven su equipo hasta el bote y haremos una revisión final antes de zarpar. La embarcación, un barco de madera tradicional tailandés modificado para actividades de buceo, se balanceaba suavemente sobre las aguas turquesas. Hanuman, un joven tailandés de 25 años, ayudaba a los turistas a subir a bordo y a colocar su equipo en los espacios designados. «Todo listo, hermano», dijo Hanuman a Somchai en tailandés. «El capitán dice que el mar está tranquilo hoy. Perfectas. Condiciones para bucear». Somchai asintió mientras revisaba su tablilla con la lista de comprobación. 8 turistas, 16 tanques de oxígeno, uno principal y uno de reserva para cada persona, 8 chalecos de flotabilidad, 8 reguladores, 8 máscaras, 8 pares de aletas. Todo estaba en orden. El capitán del barco, un hombre mayor llamado Chai, encendió el motor y la embarcación comenzó a alejarse del muelle. El viaje hasta el punto de inmersión duraría aproximadamente 40 minutos. Tiempo suficiente para que Somchai diera las instrucciones finales al grupo y repasara los protocolos de seguridad. Mientras la costa de Phuket se hacía más pequeña, en la distancia, Somchai observaba el horizonte donde se perfilaban las icónicas formaciones kársticas de las islas Phi Phi. Había hecho este recorrido cientos de veces, pero la belleza del paisaje nunca dejaba de impresionarlo. Sin embargo, esta vez una extraña sensación de inquietud se instaló en su pecho. Tal vez fuera la pregunta sobre los tiburones, o quizás la mención del deterioro del arrecife, pero algo le decía que esta no sería una inmersión como las demás. Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos negativos. La superstición no tenía cabida en su profesión. Se concentró en preparar su equipo y en asegurarse de que los turistas hicieran lo mismo correctamente. «Recuerden», dijo dirigiéndose al grupo, «permaneceremos juntos en todo momento. Si por alguna razón se separan del grupo, no entren en pánico. Suban lentamente a la superficie y esperen ahí. El barco estará vigilando».
Mientras el barco avanzaba cortando las olas, Somchai explicaba los puntos de interés que visitarían durante la inmersión. El principal sería un arrecife cercano a Shark Point, conocido por su biodiversidad y por los ocasionales avistamientos de tiburones de puntas negras. El tiburón de puntas negras, o Carcharinus melanopterus, es un habitante común de estas aguas, explicó Somchai. Son relativamente pequeños, rara vez superan los 2 metros de longitud. Se reconocen fácilmente por las puntas negras en sus aletas. Diane Lambert tomaba notas en una pequeña libreta resistente al agua. ¿Son predecibles sus patrones de comportamiento?, preguntó. Como la mayoría de los tiburones, son más activos durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, respondió Somchai. Pero con los cambios en el ecosistema, sus comportamientos también han cambiado. Hay que estar atentos. La conversación continuó mientras el barco se acercaba a su destino. A lo lejos, otras embarcaciones turísticas surcaban las aguas, una muestra del auge del turismo en la región. Somchai no pudo evitar pensar en el impacto acumulativo de tantas visitas diarias a un ecosistema ya frágil. Finalmente, el capitán Chai redujo la velocidad y anunció que habían llegado al punto de inmersión. El agua era de un azul profundo que se aclaraba hacia los bordes, donde se podían ver los contornos del arrecife bajo la superficie. Muy bien, anunció Somchai poniéndose de pie. Haremos una última comprobación del equipo por parejas. Luego entraremos al agua. En orden, siguiendo mis indicaciones. El proceso de comprobación fue metódico. Somchai verificó personalmente cada equipo, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Una vez satisfecho, dio la señal para comenzar a equiparse. Mientras se ponía su propio traje de neopreno, Somchai notó que su reloj Aquamaster brillaba intensamente bajo el sol del mediodía. Por un momento, consideró cubrirlo con la manga del traje, pero desestimó la idea. El reloj no solo era un adorno, era una herramienta esencial que le permitía controlar el tiempo de inmersión y los intervalos de descompresión. Recuerden, dijo como última instrucción, mantengan siempre la calma. Respiren regularmente y disfruten de la experiencia. El océano es un privilegio, no un derecho. Respetémoslo. Uno a uno los turistas fueron entrando al agua, siguiendo la técnica de entrada de paso de gigante. Somchai fue el último en saltar, después de asegurarse de que todos estaban cómodos en la superficie. El cambio de ambiente fue inmediato. Del calor y el brillo del día tailandés pasaron a la frescura y el silencio relativo del mundo submarino. Aunque Somchai llevaba años buceando, la transición siempre le parecía mágica. Bajo el agua, el tiempo parecía ralentizarse y los problemas de la superficie se desvanecían. El grupo descendió lentamente, siguiendo la línea de ancla hasta alcanzar una profundidad de aproximadamente 15 metros. A esa profundidad, los colores comenzaban a cambiar, con los rojos y naranjas atenuándose, mientras los azules y verdes se intensificaban. Somchai comprobó que todos los miembros del grupo controlaban adecuadamente su flotabilidad antes de hacer la señal para comenzar el recorrido. Nadaron en formación, con Somchai a la cabeza y Hanuman cerrando el grupo. El arrecife se extendía ante ellos como un paisaje alienígena, con formaciones coralinas de diversos tamaños y formas que albergaban una multitud de criaturas marinas. Peces de colores vibrantes nadaban entre los corales, mientras que pequeños crustáceos se escondían en los recovecos. Diane Lambert fotografiaba incesantemente, capturando imágenes de la vida marina. Su marido Robert señalaba ocasionalmente alguna criatura interesante, como un pulpo camuflado entre las rocas o una morena asomando cautelosamente la cabeza desde su guarida. Elena y Miguel permanecían cerca el uno del otro, señalándose mutuamente los descubrimientos con evidente emoción. Carlos y Luisa seguían el ritmo, aunque Somchai notó que Carlos parecía un poco tenso, constantemente verificando su presión de aire. La familia australiana se comportaba con la confianza de quienes están acostumbrados al entorno marino. Jake, el hijo menor, parecía particularmente fascinado con un banco de peces mariposa
que nadaba sincronizadamente cerca del arrecife. Todo transcurría con normalidad, pero a medida que avanzaban, Somchai no podía ignorar los signos de deterioro del arrecife. Extensas áreas de coral blanqueado, desprovisto de vida, intercaladas con zonas aún vibrantes. Residuos plásticos atrapados entre las formaciones coralinas. Menos biodiversidad de la que recordaba de años anteriores. Después de aproximadamente 20 minutos de inmersión, el grupo se acercó a una zona más profunda del arrecife. Aquí la pendiente descendía bruscamente hasta unos 25 metros. Somchai hizo la señal para que todos se detuvieran y verificaran sus niveles de aire. Todos tenían suficiente para continuar, así que dio la señal para proceder, pero con precaución. Fue en este punto donde Somchai vio por primera vez al tiburón. Una silueta elegante que se deslizaba a lo lejos en los límites de la visibilidad. Un tiburón de puntas negras, tal como había mencionado durante la sesión informativa. Por su tamaño, Somchai calculó que debía medir alrededor de 1,8 metros, un ejemplar adulto, pero no excepcionalmente grande. Hizo la señal universal para tiburón y señaló en la dirección del animal. Los turistas siguieron su indicación, algunos con evidente emoción, otros con un nerviosismo apenas disimulado. Dayan inmediatamente apuntó su cámara hacia la criatura, aunque estaba demasiado lejos para una buena toma. Somchai indicó al grupo que permaneciera junto al arrecife, manteniendo la calma y evitando movimientos bruscos. El tiburón parecía estar simplemente patrullando su territorio, sin mostrar interés particular en los buceadores. Esto era normal. Los tiburones de puntas negras, como la mayoría de las especies, rara vez veían a los humanos como presas potenciales. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, Somchai notó que el comportamiento del tiburón comenzaba a cambiar. En lugar de mantener su distancia, el animal comenzó a nadar en círculos cada vez más cerrados alrededor del grupo. Su nado, inicialmente tranquilo y fluido, se volvió más errático, con movimientos rápidos y cambios de dirección súbitos. Somchai reconoció estas señales de agitación. Algo estaba alterando al tiburón. Hizo una señal a Hanuman para que mantuviera al grupo unido mientras él se adelantaba ligeramente para evaluar mejor la situación. El tiburón continuó su aproximación cada vez más cerca. Somchai mantuvo la calma, sabiendo que mostrar miedo solo empeoraría las cosas. Intentó mantener contacto visual con el animal, algo que los instructores experimentados sabían que ayudaba a prevenir ataques sorpresa. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. El tiburón no lo estaba mirando a él, sino a su muñeca, donde su reloj Aquamaster brillaba con cada movimiento, reflejando la escasa luz que penetraba hasta esa profundidad. El destello plateado, similar al de las escamas de ciertos peces cuando se mueven bajo el agua, parecía haber captado la atención del depredador. Somchai intentó cubrir el reloj con su otra mano, pero era demasiado tarde. El tiburón, probablemente, confundiendo el destello con el de una presa herida o desorientada, aceleró repentinamente en su dirección. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Somchai apenas tuvo tiempo de hacer una señal de alarma al grupo antes de que el tiburón embistiera directamente hacia él. Intentó apartarse de la trayectoria del animal, pero la velocidad del ataque fue superior a su capacidad de reacción. El impacto fue brutal. Somchai sintió un dolor agudo cuando los dientes del tiburón se cerraron sobre su antebrazo izquierdo, justo donde llevaba el reloj. La presión fue inmensa, como si su brazo estuviera atrapado en un torno de metal. A través de la máscara de buceo, pudo ver la sangre dispersándose en el agua como tinta en un vaso. El instinto de supervivencia se activó inmediatamente. Somchai sabía que debía mantener la calma a pesar del dolor y el pánico creciente. Los movimientos bruscos o erráticos solo incitarían más al tiburón. Recordando su entrenamiento, utilizó su mano derecha para golpear firmemente el hocico del animal, apuntando específicamente a sus sensibles branquias. El tiburón reaccionó, soltando brevemente su presa, pero volvió a atacar casi de inmediato,
esta vez mordiendo la pierna derecha de Somchai a la altura de la pantorrilla. El dolor fue aún más intenso, y Somchai sintió que comenzaba a perder el control de la situación. A través de la niebla del dolor y la adrenalina, Somchai era vagamente consciente de la conmoción que se había desatado a su alrededor. Hanuman había reaccionado rápidamente, acercándose para ayudar mientras intentaba mantener al resto del grupo a una distancia segura. Los turistas, comprensiblemente aterrorizados, comenzaban a nadar hacia la superficie de manera desorganizada, ignorando los protocolos de ascenso seguro. El tiburón, estimulado por la sangre que ahora se expandía en el agua, intensificó su ataque. Sacudió violentamente a Somchai, comportamiento conocido como sacudida de cabeza, que los tiburones utilizan para desgarrar trozos de carne de sus presas. Somchai sintió que el desgarro de músculos y tendones en su pierna, un dolor tan intenso que incluso bajo el agua pudo escuchar su propio grito ahogado por el regulador. Hanuman logró acercarse lo suficiente para intentar ahuyentar al tiburón, utilizando su varilla de señalización para golpear al animal. El tiburón soltó momentáneamente a Somchai, suficiente para que Hanuman pudiera pasarle un brazo por debajo de las axilas y comenzar a ascender con él. El ascenso fue caótico y peligroso. Ambos sabían que estaban violando las reglas básicas de seguridad al subir tan rápidamente, arriesgándose a sufrir enfermedad descompresiva. Pero en ese momento, la amenaza inmediata del tiburón y la rápida pérdida de sangre de Somchai hacían que ese riesgo fuera secundario. Mientras ascendían, Somchai vio por última vez al tiburón. El animal nadaba en círculos debajo de ellos, ahora acompañado por un segundo tiburón, probablemente atraído por la sangre en el agua. Por un momento, pareció que ambos los seguirían hacia la superficie, pero finalmente desaparecieron en la profundidad azul, perdiéndose en la vastedad del océano. La superficie nunca había parecido tan lejana. Cada metro de ascenso era una lucha contra el dolor, la pérdida de sangre y el creciente mareo que Somchai experimentaba. Hanuman, mostrando una fuerza y determinación extraordinarias, mantuvo a su compañero agarrado firmemente mientras propulsaba a ambos hacia arriba con sus aletas. Cuando finalmente rompieron la superficie, el caos era total. Algunos turistas ya habían alcanzado el barco y gritaban pidiendo ayuda. Otros flotaban a cierta distancia, claramente en shock. El capitán Chai maniobró hábilmente la embarcación para acercarse a Somchai y Hanuman. «Tiburón, ataque de tiburón», gritaba Hanuman mientras luchaba por mantener a Somchai a flote. «Necesitamos ayuda inmediata». Varios brazos se extendieron desde la borda del barco para ayudar a subir a Somchai. El agua alrededor de ellos se había teñido de rojo, evidencia de la gravedad de las heridas. Una vez a bordo, el alcance total del daño se hizo evidente. El antebrazo izquierdo de Somchai presentaba múltiples laceraciones profundas, con tejido muscular expuesto y un sangrado profuso. La herida en la pantorrilla derecha era aún peor. La mordida había penetrado hasta el hueso, dejando un patrón semicircular de puntos donde los dientes del tiburón habían perforado la piel y el músculo. El capitán Chai, manteniendo una admirable sangre fría, activó inmediatamente la radio de emergencia mientras ordenaba a uno de los turistas menos afectados por el shock, Robert Lambert, que le ayudara a aplicar un torniquete improvisado en la pierna de Somchai. «Mayday, Mayday», transmitió Chai en la frecuencia de emergencia. Embarcación turística Blue Ocean solicita asistencia médica urgente. Ataque de tiburón con herido grave. Posición aproximada: 2 kilómetros al sureste de Shark Point, Islas Fi. Necesitamos evacuación médica inmediata. Mientras tanto, Hanuman había logrado subir a bordo al resto de los turistas. Todos estaban físicamente ilesos, pero el impacto psicológico era evidente. Emily Mackenzie lloraba incontrolablemente mientras su madre intentaba consolarla. Carlos había vomitado por el estrés y ahora se sentaba con la mirada perdida, visiblemente en shock. Miguel y Elena se abrazaban en silencio
intentando procesar lo que acababan de presenciar. Diane Lambert, mostrando una notable presencia de ánimo, se acercó para ayudar con las primeras curas a Somchai. Su experiencia como enfermera retirada resultó invaluable en esos momentos críticos. Necesitamos elevar la pierna y aplicar presión constante en la herida, indicó mientras organizaba los limitados suministros del botiquín de emergencia. La pérdida de sangre es el mayor peligro inmediato. Somchai, semiconsciente por el shock y la pérdida de sangre, murmuraba incoherencias en una mezcla de tailandés e inglés. El reloj. Fue el reloj. Debí haberlo cubierto. Conserva tus fuerzas, le dijo Diane con firmeza pero amablemente. La ayuda viene en camino. El capitán Chai había puesto el motor a toda potencia, dirigiendo la embarcación de vuelta a la costa a la máxima velocidad posible. Por radio, recibió confirmación de que una lancha de la Guardia Costera tailandesa había sido despachada para interceptarlos con personal médico a bordo. Los minutos se convirtieron en una eternidad mientras luchaban por mantener estable a Somchai. La combinación del ascenso rápido y las graves heridas había puesto su cuerpo al límite. Su respiración se volvió superficial y su pulso, inicialmente acelerado por la adrenalina, comenzaba a debilitarse. Está entrando en shock hipovolémico, dijo Diane, la preocupación evidente en su voz. Necesitamos esa ayuda ahora. ¿Cómo? Respondiendo a su urgencia, el sonido de un motor potente se hizo audible. La lancha de la Guardia Costera se acercaba a toda velocidad, creando una estela blanca en el agua azul. La transferencia de Somchai a la embarcación de rescate fue rápida y eficiente. El equipo médico a bordo comenzó inmediatamente los tratamientos de emergencia, estableciendo una vía intravenosa para administrar fluidos y aplicando vendajes de presión más efectivos en las heridas. Vamos directamente al Hospital Internacional de Phuket, informó el oficial médico al capitán Chai. Tienen un equipo quirúrgico esperando. ¿Alguien de ustedes es familiar o colega cercano que pueda acompañarnos? Hanuman dio un paso adelante. Yo soy su compañero instructor. Trabajamos juntos desde hace años. Bien, ven con nosotros, dijo el oficial. El resto, por favor, regrese a puerto. Las autoridades tomarán sus declaraciones allí. Mientras la lancha de rescate se alejaba a toda velocidad, los turistas y el capitán Chai permanecieron en un silencio conmocionado. Lo que había comenzado como una excursión turística, rutinaria, se había convertido en una pesadilla que ninguno olvidaría jamás. El viaje de regreso a puerto fue sombrío. Nadie hablaba, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El capitán Chai mantenía un ojo vigilante en el agua, aunque era altamente improbable que los tiburones siguieran la embarcación hasta la costa. El miedo, sin embargo, había dejado su marca en todos ellos. Cuando finalmente llegaron al muelle de Blue Ocean, un grupo de oficiales de la Autoridad de Turismo de Tailandia y la policía local los esperaba. También había un pequeño equipo de periodistas, la noticia del ataque habiéndose propagado rápidamente. El gerente del centro de buceo Blue Ocean, un expatriado australiano llamado Mark Johnson, estaba visiblemente afectado cuando se acercó para ayudar a los turistas a desembarcar. No puedo creer que esto haya pasado, repetía, mientras coordinaba con el personal para proporcionar mantas y agua a los afectados. Somchai es nuestro instructor más experimentado. La policía comenzó a tomar declaraciones preliminares, mientras los funcionarios de turismo se aseguraban de que los turistas recibieran atención psicológica inmediata. Se arreglaron traslados a sus respectivos hoteles, con la promesa de un seguimiento continuo. Mientras tanto, en el Hospital Internacional de Phuket, Somchai era llevado directamente al quirófano. El diagnóstico preliminar era grave. Severas laceraciones en el antebrazo izquierdo con daño al nervio radial y una herida profunda en la pantorrilla derecha con daño extenso al músculo gastrocnemio y posible compromiso vascular. El equipo quirúrgico, liderado por el Dr. Prasert Wongsunthorn, un cirujano especializado en trauma, trabajó durante más de 5 horas para estabilizar a Somchai. El procedimiento,
Incluyó la limpieza exhaustiva de las heridas para prevenir infecciones, la reparación de vasos sanguíneos dañados, la sutura de músculos desgarrados y la estabilización de los huesos afectados. Hanuman esperaba ansiosamente en la sala de espera, acompañado ahora por la hermana menor de Somchai, Malai, que había llegado apresuradamente tras recibir la noticia. A medida que pasaban las horas, más personas se unieron a la vigilia. Otros, instructores de Blue Ocean, amigos de la comunidad local de buceadores, incluso algunos turistas que habían buceado con Somchai en días anteriores y se habían enterado del incidente. Finalmente, cerca de la medianoche, el doctor Wong Sun Thorn apareció con el rostro cansado pero con una expresión de cauto optimismo. «Ha sobrevivido a la cirugía», informó. «Estabilizamos las hemorragias y reparamos gran parte del daño muscular y nervioso. Sin embargo, el camino de recuperación será largo y difícil. Hay un riesgo significativo de infección y es probable que necesite cirugías adicionales y extensa fisioterapia para recuperar la funcionalidad completa del brazo y la pierna». Malai, con lágrimas en los ojos, preguntó lo que todos temían. «¿Volverá a bucear alguna vez, doctor?». El cirujano hizo una pausa antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es demasiado pronto para decirlo con certeza. La determinación de su hermano jugará un papel crucial, pero deben prepararse para la posibilidad de que su vida profesional como instructor de buceo pueda verse comprometida permanentemente». Esta noticia golpeó duramente a todos los presentes. Para alguien como Somchai, cuya identidad estaba tan intrincadamente ligada al océano, la perspectiva de no poder volver a sumergirse era casi tan devastadora como las propias heridas físicas. «¿Podemos verlo?», preguntó Hanuman. «Está en cuidados intensivos ahora», respondió el doctor. «Mañana, cuando esté más estable, podrán visitarlo brevemente. Por ahora les sugiero que vayan a casa y descansen. Los próximos días serán desafiantes para todos». Mientras tanto, el incidente había desencadenado una serie de acciones oficiales. La Administración Marina de Tailandia emitió una prohibición temporal de buceo en la zona de Shark Point. El Departamento de Recursos Marinos y Costeros envió equipos para investigar por qué los tiburones de puntas negras, normalmente no agresivos con los humanos, habían mostrado este comportamiento atípico. El informe preliminar, compilado por la Guardia Costera Tailandesa y el Departamento de Recursos Marinos, proporcionaba los detalles básicos del incidente. A las 11:42 horas del 15 de julio de 2023, se recibió una llamada de emergencia desde 1900. La embarcación turística Blue Ocean 5, reportando un ataque de tiburón a un instructor de buceo identificado como Somchai Kao, ciudadano tailandés de 29 años, durante una inmersión guiada cerca de Shark Point, Islas Phi Phi. La víctima sufrió mordeduras severas en el antebrazo izquierdo y la pantorrilla derecha. Los testigos reportan que el ataque fue realizado por un tiburón de puntas negras, Carcharinus melanopterus, de aproximadamente 1,8 metros de longitud. Según los testimonios recopilados, el animal mostró un comportamiento inusualmente agresivo, aparentemente atraído por el reloj de buceo de la víctima. La víctima fue estabilizada en el sitio por el personal de la embarcación y posteriormente trasladada al Hospital Internacional de Phuket, donde actualmente se encuentra en estado crítico, pero estable tras someterse a cirugía de emergencia. Como medida preventiva, se ha establecido una restricción temporal de actividades de buceo en un radio de 5 kilómetros alrededor del lugar del incidente, mientras los especialistas realizan una evaluación exhaustiva del comportamiento de los tiburones en la zona y los posibles factores que pudieron haber contribuido a este ataque inusual. El informe también incluía una sección destacando el impacto del turismo masivo en los ecosistemas. Marinos locales. Es importante señalar que el área donde ocurrió el incidente ha experimentado un deterioro significativo del arrecife en los últimos años, principalmente debido a la presión del turismo no regulado, la contaminación y los efectos del cambio climático. Estos factores han alterado los patrones de alimentación y comportamiento
de diversas especies marinas, incluidos los tiburones. Los expertos sugieren que la disminución de las fuentes naturales de alimento podría estar obligando a los tiburones a expandir sus territorios de caza y a explorar nuevas presas potenciales. Además, la exposición constante a humanos podría estar reduciendo su natural cautela hacia nuestra especie. Se recomienda una revisión urgente de las prácticas turísticas en la región, con un enfoque en la sostenibilidad y la conservación del ecosistema marino. Durante los días siguientes, el ataque se convirtió en noticia nacional e internacional. Los medios tailandeses cubrieron extensamente el caso, con entrevistas a expertos en comportamiento de tiburones, conservacionistas marinos y representantes de la industria turística. Los titulares internacionales, particularmente en países como Australia y Sudáfrica, donde los ataques de tiburones eran más comunes, también recogieron la historia, destacando la naturaleza inusual del incidente. Para la industria turística local, el impacto fue inmediato y significativo. Las cancelaciones de excursiones de buceo se multiplicaron y los hoteles de las islas Phi Phi reportaron numerosas cancelaciones de reservas. El miedo, aunque estadísticamente injustificado, dado la extrema rareza de los ataques de tiburones en la región, había alcanzado proporciones desproporcionadas. 3 días después del ataque, Somchai fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación privada. Aunque seguía débil y medicado contra el dolor, estaba consciente y podía comunicarse. Su hermana Malay había estado a su lado constantemente, solo ausentándose para coordinar con el seguro médico y gestionar las visitas de amigos y colegas. Hanuman fue uno de los primeros en visitarlo después del traslado. Entró en la habitación con cautela, impactado por la apariencia de su amigo. Somchai, normalmente vibrante y energético, yacía pálido y disminuido entre las sábanas blancas del hospital. Su brazo izquierdo estaba completamente vendado y elevado, mientras que su pierna derecha, también cubierta de vendajes, descansaba sobre una almohada especial. «Hey, hermano», saludó Hanuman, intentando mantener un tono ligero a pesar de la gravedad de la situación. «Te ves terrible». Una débil sonrisa se dibujó en los labios de Somchai. «Deberías ver al otro tipo», respondió con voz ronca, un destello de su habitual sentido del humor asomándose a través del dolor. Ambos sabían que el humor era solo una fina máscara sobre una realidad mucho más oscura. La vida de Somchai había cambiado irrevocablemente en cuestión de segundos bajo el agua. «Los médicos dicen que estás respondiendo bien al tratamiento», dijo Hanuman, acercando una silla a la cama. «Eres un luchador, siempre lo has sido». Somchai asintió levemente, pero sus ojos revelaban una profunda preocupación. «¿Qué han dicho sobre mi recuperación? ¿Podré volver a bucear?» Hanuman desvió la mirada momentáneamente. No quería mentir, pero tampoco deseaba destruir la esperanza de su amigo. «Dicen que es demasiado pronto para saberlo. Dependerá de cómo cicatricen las heridas y de la rehabilitación». «Pero no es probable, ¿verdad?», insistió Somchai, siempre perspicaz incluso en su estado debilitado. Después de un momento de silencio, Hanuman respondió con honestidad. «El doctor Wong Sunthorn mencionó que será muy difícil que recuperes la fuerza y movilidad completas. Pero nada es imposible, hermano. He visto milagros antes». Somchai cerró los ojos, absorbiendo esta información. Cuando los abrió nuevamente, estaban húmedos con lágrimas contenidas. «Todo por un maldito reloj brillante», murmuró. Sabía que algo no estaba bien con ese tiburón. Debía haber actuado antes, debía haber protegido mejor al grupo. «No hagas eso», le interrumpió Hanuman con firmeza. «No te culpes, nadie podría haber predicho que un tiburón de puntas negras atacaría de esa manera. Son normalmente tímidos con los humanos». «El arrecife está muriendo, Hanuman», dijo Somchai, su voz cargada de tristeza. «Lo hemos visto durante años. Menos peces, corales blanqueados, basura por todas partes. Estos tiburones están hambrientos, desesperados. Estamos empujándolos a comportamientos que no son naturales para ellos». La conversación tomó un giro filosófico, reflexionando sobre la responsabilidad humana
en el deterioro de los ecosistemas marinos y cómo esto afectaba a todas las especies, incluidos los depredadores como los tiburones. A pesar de su situación, Somchai mostraba más preocupación por el bienestar del océano que por su propio sufrimiento. He estado pensando, dijo finalmente Somchai, si no puedo volver a bucear profesionalmente, tal vez pueda dedicarme a la conservación marina, educar a la gente, luchar por políticas más sostenibles. Hanuman sonrió, genuinamente conmovido por la resiliencia de su amigo, siempre encontrando el lado positivo, incluso ahora. Es por eso que todos te admiramos tanto. La conversación fue interrumpida por la llegada de una enfermera que venía a cambiar los vendajes de Somchai. Hanuman se despidió, prometiendo regresar al día siguiente con más noticias del centro de buceo y los amigos que constantemente preguntaban por su estado. En los días siguientes, Somchai recibió numerosas visitas. Mark Johnson, el gerente de Blue Ocean, vino con noticias reconfortantes. La compañía cubriría todos los gastos médicos no incluidos en el seguro y seguiría pagando su salario durante la recuperación. Los turistas que habían estado presentes durante el ataque enviaron mensajes de apoyo, especialmente Diane Lambert, quien había permanecido en Phuket un par de días adicionales para asegurarse de que Somchai estuviera estable antes de continuar su viaje. Una visita particularmente significativa fue la del Dr. Surachai Pittakumpol, biólogo marino de la Universidad de Chulalongkorn y experto en tiburones. El científico había llegado a Phuket para investigar el incidente y quería escuchar directamente la experiencia de Somchai. Su testimonio es invaluable para entender este comportamiento atípico, explicó el Dr. Pittakumpol. Los tiburones de puntas negras rara vez atacan a humanos sin provocación, y cuando lo hacen, generalmente es un solo mordisco exploratorio, antes de retirarse, al darse cuenta de que no somos su presa natural. Somchai describió detalladamente todo lo que recordaba: el comportamiento inicial del tiburón, cómo había comenzado a nadar en círculos cada vez más cerrados, la manera en que parecía fijar su atención en el reloj brillante, y finalmente, la violencia del ataque sostenido. Lo que describe es consistente, con un comportamiento de caza, no de exploración, comentó el científico, tomando notas. El tiburón parece haber confundido el reflejo de su reloj con el destello de escamas de un pez herido o desorientado. En condiciones normales, un tiburón bien alimentado probablemente habría investigado más cautelosamente antes de atacar, pero estos no son tiburones bien alimentados, completó Somchai. El arrecife está deteriorado, hay menos peces y demasiados buceadores y barcos, alterando sus patrones naturales de caza. El doctor Pittakumpol asintió gravemente. Exactamente. Estamos presenciando las consecuencias de años de turismo no sostenible y degradación ambiental. Los tiburones están adaptando su comportamiento a estas nuevas condiciones y, lamentablemente, esto puede resultar en más interacciones negativas con humanos. La conversación con el biólogo marino dejó a Somchai con sentimientos encontrados. Por un lado, comprendía mejor lo ocurrido, lo que le ayudaba a procesar el trauma. Por otro, profundizaba su preocupación por el futuro de los ecosistemas marinos que tanto amaba. A medida que pasaban las semanas, la recuperación física de Somchai progresaba lentamente. Las heridas comenzaron a cicatrizar, aunque las cicatrices serían permanentes y visibles. Los médicos estaban particularmente preocupados por el daño nervioso en su antebrazo, que resultaba en una pérdida parcial de sensibilidad en los dedos índice y pulgar. La lesión en la pierna, aunque menos comprometedora para la función nerviosa, había causado un daño muscular extenso que requeriría meses de fisioterapia para recuperar la fuerza y movilidad. Aproximadamente un mes después del ataque, Somchai fue dado de alta del hospital para continuar su recuperación en casa. Su pequeño apartamento en Phuket había sido adaptado por amigos y familiares para facilitar su movilidad reducida. Su hermana Malay se mudó temporalmente con él para ayudarlo con las tareas diarias y asegurarse de que asistiera a todas sus sesiones de fisioterapia y citas médicas. Fue durante este periodo que Somchai comenzó a experimentar los efectos psicológicos
más profundos del trauma. Las pesadillas eran frecuentes, recreando el ataque con variaciones aterradoras. A veces soñaba que el tiburón lo arrastraba a las profundidades, otras veces veía a los turistas siendo atacados uno a uno mientras él, paralizado, no podía hacer nada para ayudarlos. Durante el día, ciertos estímulos desencadenaban flashbacks vividos, el sonido de agua corriente, imágenes de océanos en la televisión, incluso el brillo del sol sobre superficies metálicas que le recordaba al destello de su reloj bajo el agua. Un psicólogo especializado en trauma diagnosticó a Somchai con trastorno de estrés postraumático, TEPT, una condición común en sobrevivientes de ataques de animales salvajes o experiencias cercanas a la muerte. Lo que estás experimentando es completamente normal considerando lo que has vivido, le aseguró la doctora Supatra Chwemprafanusorn durante una de sus sesiones. El cerebro está procesando el trauma, intentando dar sentido a una experiencia que desafía nuestra sensación básica de seguridad en el mundo. La terapia incluía técnicas de desensibilización sistemática, donde Somchai era gradualmente expuesto a recordatorios del trauma en un entorno seguro, comenzando con simples fotografías de océanos y progresando eventualmente hacia videos de tiburones nadando pacíficamente. También practicaba técnicas de relajación y mindfulness para manejar la ansiedad cuando surgían los recuerdos intrusivos. Un aspecto particularmente difícil de su recuperación psicológica era la relación cambiante con el océano. Durante Pinmurescent toda su vida, el mar había sido su santuario, su pasión y su medio de vida. Ahora incluso la idea de poner un pie en el agua le provocaba ataques de pánico. Siento que he perdido una parte fundamental de mí mismo, confesó a la doctora Chwemprafanusorn. No sé quién soy, si no soy un buceador, si no puedo conectar con el océano como antes. Tu identidad es mucho más que tu profesión o tu relación con el océano, respondió ella con gentileza. Este es un momento para redescubrir otras facetas de ti mismo y quizás encontrar nuevas formas de conectar con tu pasión por el mundo marino. Siguiendo este consejo, Somchai comenzó a explorar otras formas de mantenerse conectado con la conservación marina. Cuando su movilidad mejoró lo suficiente, aceptó una invitación para dar una charla en una escuela local sobre la importancia de proteger los arrecifes de coral. Compartir su historia y transmitir su amor por el océano a los niños resultó sorprendentemente terapéutico. También comenzó a colaborar con el Dr. Pitakumpol en una investigación sobre el impacto del turismo en el comportamiento de los tiburones, proporcionando su extensa experiencia como buceador local. Su perspectiva única como víctima de un ataque que comprendía las presiones ecológicas subyacentes le dio credibilidad en ambos lados del debate, tanto entre conservacionistas como entre operadores turísticos. 6 meses después del ataque, las autoridades marítimas tailandesas emitieron nuevas regulaciones para las actividades de buceo en las islas Phi Phi y otras zonas populares, basándose en parte en las recomendaciones del estudio en el que Somchai había participado. Las medidas incluían límites estrictos al número de buceadores permitidos en determinadas áreas de arrecifes, prohibición de joyería o equipo innecesariamente brillante durante las inmersiones, y programas educativos obligatorios sobre conservación marina para todos los turistas que participaran en actividades de buceo. En cuanto a la rehabilitación física, Somchai progresaba mejor de lo que los médicos habían pronosticado inicialmente. Su determinación y disciplina en las sesiones de fisioterapia daban resultados. La fuerza en su pierna había vuelto casi a la normalidad, aunque aún caminaba con una leve cojera cuando se cansaba demasiado. La funcionalidad de su brazo era más problemática. Había recuperado el movimiento básico, pero la precisión en los dedos seguía comprometida y la sensibilidad no había regresado completamente. Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo, le dijo su fisioterapeuta Shiraporn durante una evaluación de progreso. La mayoría de los pacientes con lesiones similares tardan mucho más en alcanzar este nivel de recuperación. Somchai apreciaba el aliento,
pero internamente sabía que aún estaba lejos de las capacidades físicas que su profesión requería. Un instructor de buceo necesitaba fuerza, agilidad y reflejos precisos para garantizar la seguridad de sus clientes bajo el agua. Aunque los médicos ya no descartaban completamente que pudiera volver a bucear recreativamente algún día, la idea de retomar su carrera como instructor profesional parecía cada vez más lejana. Esta realización provocó un periodo de duelo por la vida y la identidad que había perdido. Somchai pasó semanas luchando contra la depresión, cuestionando su propósito y valor sin su conexión profesional con el océano. Fue durante este oscuro periodo cuando recibió una llamada inesperada que cambiaría el curso de su recuperación. Diane Lambert, la turista canadiense que había estado presente durante el ataque y había ayudado con los primeros auxilios, lo contactó desde Vancouver. Había estado siguiendo su progreso a través de actualizaciones ocasionales de Mark Johnson y tenía una propuesta que hacerle. Estamos organizando un simposio internacional sobre conservación marina en Vancouver el próximo año, explicó. Específicamente sobre el impacto del turismo en los ecosistemas de arrecifes. Nos encantaría que fueras uno de los oradores principales, compartiendo tu experiencia y perspectiva única. La oferta tomó a Somchai por sorpresa. No soy científico ni académico, objetó. Solo soy. Era un instructor de buceo. Precisamente por eso te queremos, respondió Diane con convicción. Demasiadas veces estas conferencias están llenas de teóricos que rara vez han experimentado de primera mano los entornos que estudian. Tu voz es exactamente lo que necesitamos. Alguien que entiende tanto la importancia del turismo para las economías locales como la necesidad urgente de prácticas más sostenibles. La invitación despertó algo en Somchai, un nuevo sentido de propósito que había estado buscando desde el ataque. Quizás no podría volver a guiar turistas bajo el agua, pero podría guiar a la industria hacia un futuro más sostenible, utilizando su experiencia y su historia personal como catalizador para el cambio. 9 meses después del ataque, Somchai enfrentó uno de sus mayores desafíos hasta el momento: volver al océano por primera vez. Acompañado por su psicóloga, su hermana y Hanuman, se dirigió a una playa tranquila, lejos de las zonas turísticas. El plan era simple: solo entrar al agua hasta las rodillas, permanecer ahí unos minutos y salir. Un pequeño pero significativo paso en su proceso de recuperación. Al principio, incluso acercarse a la orilla resultaba abrumador. Su corazón latía aceleradamente y su respiración se volvió superficial cuando sus pies descalzos tocaron la arena húmeda. La doctora Chwenprafanusorn lo guió a través de ejercicios de respiración, mientras Malay sostenía firmemente su mano. «No tienes que hacerlo hoy si no te sientes listo», le aseguró Hanuman, notando su ansiedad. «No hay prisa». Somchai cerró los ojos, sintiendo la brisa marina en su rostro y escuchando el rítmico sonido de las olas. Estos elementos, alguna vez fuente de paz y alegría, ahora evocaban miedo y recuerdos traumáticos, pero también despertaban algo más profundo, un anhelo, una conexión primordial que había definido su vida antes del ataque. «Tengo que hacerlo», respondió finalmente. «No para volver a ser quien era, sino para descubrir quién puedo ser ahora». Con pasos lentos pero decididos, Somchai avanzó hacia el agua, apoyándose levemente en su hermana. Cuando la primera ola lamió sus pies, se estremeció visiblemente, pero no retrocedió. Gradualmente, paso a paso, se adentró hasta que el agua alcanzó sus rodillas. Permaneció allí inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Su cuerpo temblaba no de frío sino de la intensa batalla emocional que libraba internamente. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, mezclándose con las gotas de agua salada que le salpicaban. «Estoy en el agua», murmuró finalmente, con una mezcla de incredulidad y triunfo en su voz. «Estoy en el océano nuevamente». Este momento representó un punto de inflexión crucial en su recuperación. Aunque estaba muy lejos de volver a bucear, había enfrentado directamente uno de sus miedos más profundos:
Los meses siguientes trajeron más de estos pequeños pero significativos avances. Nadar en aguas poco profundas, observar documentales sobre vida marina sin desencadenar ataques de pánico, incluso visitar el centro de buceo Blue Ocean para reconectar con sus antiguos colegas. Un año exacto después del ataque, Somchai presentó oficialmente su historia en el Simposio de Vancouver, ante una audiencia internacional de conservacionistas, operadores turísticos, científicos y funcionarios gubernamentales. Su charla, titulada La delgada línea azul, encontrando el equilibrio entre turismo y conservación marina, entrelazaba su experiencia personal con un apasionado llamado a la acción para proteger los ecosistemas marinos. El tiburón que me atacó no era un monstruo sediento de sangre como los que vemos en las películas, dijo durante su presentación, mostrando una imagen de un tiburón de puntas negras nadando pacíficamente. Era una criatura hambrienta, adaptándose a un entorno cambiado por nuestra presencia. No fue mi enemigo, sino una víctima de las mismas presiones que ahora amenazan todos nuestros océanos. Su historia resonó profundamente con la audiencia, poniendo un rostro humano a las estadísticas y datos científicos que dominaban el resto del simposio. La cicatriz visible en su brazo, que ya no intentaba ocultar, servía como poderoso recordatorio visual de lo que estaba en juego. Tras el simposio, Somchai recibió múltiples ofertas para continuar compartiendo su mensaje en diferentes plataformas. Programas educativos, documentales, campañas de conservación. Había encontrado una nueva vocación como puente entre el mundo del turismo, la conservación y las comunidades locales que dependían del océano para su sustento. Mientras tanto, en Tailandia, los efectos de las nuevas regulaciones de buceo comenzaban a notarse. Los informes preliminares indicaban una disminución en el daño a los arrecifes y signos de recuperación en algunas áreas previamente degradadas. Los avistamientos de tiburones continuaban, pero los encuentros agresivos habían disminuido a medida que se reducía la presión sobre sus hábitats naturales. 18 meses después del ataque, el Registro Internacional de Ataques de Tiburones publicó su informe anual, que incluía el caso de Somchai como uno de los estudios destacados. El informe oficial concluía: el ataque a Somchai Kao en las islas Phi Phi representa un caso de estudio significativo sobre cómo los factores humanos pueden alterar el comportamiento natural de los tiburones. La evidencia sugiere fuertemente que el tiburón de puntas negras fue atraído por el reflejo brillante del reloj de buceo de la víctima, confundiéndolo con las escamas reflectantes de un pez herido. Este incidente subraya la importancia de implementar prácticas de buceo más conscientes en ecosistemas marinos vulnerables, incluyendo la limitación de objetos brillantes o reflectantes que puedan provocar confusión en los depredadores marinos. Además, destaca la correlación entre la degradación de los arrecifes, la disminución de las poblaciones de peces y los cambios en el comportamiento de los tiburones, que pueden llevar a interacciones más frecuentes con humanos. Es importante señalar que, a pesar de la gravedad de este ataque en particular, los tiburones de puntas negras siguen siendo generalmente poco peligrosos para los humanos, con un riesgo estadístico extremadamente bajo de ataques no provocados. La educación, más que el miedo, debe guiar nuestras interacciones con estas importantes especies. Para Somchai, ver su traumática experiencia transformada en una herramienta educativa que podría potencialmente prevenir futuros incidentes, aportaba un sentido de propósito a su sufrimiento. No podía cambiar lo que le había sucedido, pero podía ayudar a cambiar lo que sucedería en el futuro. En su pequeño apartamento en Phuket, Somchai mantenía un recordatorio constante de aquel fatídico día. Su reloj Aquamaster Pro X7, recuperado del fondo marino por buzos de la Guardia Costera semanas después del ataque. La esfera estaba rayada y la correa mordida, pero sorprendentemente, el mecanismo seguía funcionando. Lo había colocado en una pequeña vitrina junto con una fotografía de un tiburón de puntas negras. No era un trofeo ni un objeto de rencor, sino un símbolo de respeto por las fuerzas de la naturaleza
y un recordatorio de la frágil coexistencia entre humanos y vida marina. Junto a la vitrina había colgado una cita del famoso oceanógrafo Sylvia Earle: "El mayor peligro para nuestro planeta es la creencia de que alguien más lo salvará". Físicamente, Somchai nunca se recuperaría completamente. Su brazo izquierdo mantenía una movilidad limitada, especialmente en los dedos, y la cicatriz en su pierna era un recordatorio permanente cada vez que se miraba al espejo. Los días húmedos traían consigo dolores fantasmas que los médicos le habían advertido que probablemente lo acompañarían por el resto de su vida. Psicológicamente, el progreso era constante, pero no lineal. Había días buenos en los que podía hablar sobre su experiencia con calma y claridad, utilizándola como herramienta educativa. Y había días malos, cuando las pesadillas regresaban o cuando un destello de luz sobre agua era suficiente para desencadenar un flashback. El océano, que una vez había sido tanto su hogar como su lugar de trabajo, ahora representaba una relación compleja. Somchai había logrado volver a nadar en aguas poco profundas e incluso había intentado snorkel en zonas protegidas, pero el buceo profundo permanecía como un horizonte distante, un objetivo que no sabía si algún día alcanzaría nuevamente. Sin embargo, encontraba consuelo en su nuevo papel como educador y defensor de la conservación marina. Si bien ya no podía guiar físicamente a personas bajo el agua, ahora guiaba conciencias hacia una mejor comprensión de los océanos y la importancia de protegerlos. 2 años después del ataque, Somchai regresó a Shark Point por primera vez no como buceador, sino a bordo de una embarcación de investigación con el Dr. Pitacum-Pol y su equipo. Observar desde la superficie el lugar que había cambiado su vida tan dramáticamente provocó una mezcla de emociones: miedo, tristeza, pero también una extraña sensación de cierre. ¿Los ves?, preguntó el Dr. Pitacum-Pol, señalando hacia el agua donde varios tiburones de puntas negras nadaban visiblemente cerca de la superficie. Somchai asintió, observando a los elegantes depredadores con una mezcla de respeto y cautela. «Son hermosos», admitió, «y necesarios para el equilibrio del ecosistema». «Las nuevas regulaciones parecen estar funcionando», comentó el científico. «Los avistamientos de tiburones se han estabilizado y están mostrando comportamientos de alimentación más naturales ahora que hay menos presión turística constante». Para Somchai, este era el verdadero triunfo: saber que su dolorosa experiencia había contribuido a cambios positivos que beneficiaban tanto a los humanos como a la vida marina. El tiburón que lo había atacado, que probablemente seguía navegando en algún lugar de las profundidades del mar de Andamán, no era un villano en su historia, sino un catalizador de transformación. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Somchai registró sus pensamientos en el diario que su psicóloga le había recomendado mantener como parte de su terapia. Escribió: «Hoy volví a Shark Point, no como el instructor de buceo que fui una vez, sino como el conservacionista en el que me he convertido. Vi tiburones de puntas negras nadando libremente, quizás incluso el mismo que me atacó hace 2 años. No sentí odio ni miedo paralizante, solo un profundo respeto por estas criaturas que han sobrevivido millones de años solo para enfrentarse a su mayor amenaza: nosotros. Mi cuerpo nunca será el mismo. Mis cicatrices son permanentes, tanto las visibles como las invisibles. Pero he llegado a ver estas marcas no como símbolos de pérdida, sino como recordatorios de resiliencia. El océano me quitó mucho aquel día, pero también me ha dado un nuevo propósito. No sé si alguna vez volveré a bucear entre los arrecifes como solía hacerlo. Parte de mí anhela esa conexión profunda con el mar, mientras otra parte aún tiembla ante la idea. Pero he aprendido que hay muchas formas de honrar y proteger lo que amamos, incluso desde la distancia. El tiburón regresó al océano después de nuestro breve y violento encuentro. Yo regresé a una vida transformada. Ambos somos supervivientes, adaptándonos a un mundo cambiante, navegando por aguas inciertas lo mejor que podemos.
Cerró el diario y se acercó a la ventana de su apartamento. En la distancia, podía ver el mar de Andamán brillando bajo la luz de la luna, vasto y misterioso. El océano que había dado forma a su vida de tantas maneras seguía allí, constante, indiferente a las pequeñas tragedias y triunfos humanos que se desarrollaban en sus márgenes. Somchai sabía que su relación con ese mundo azul profundo nunca volvería a ser la misma. Pero tal vez, reflexionó, eso no era necesariamente algo malo. A veces las heridas más profundas nos abren a nuevas formas de ver y estar en el mundo. Y a veces, lo que parece un final devastador es solo el doloroso comienzo de un camino diferente. Tiburón había regresado a las profundidades, y él, a su manera, también estaba encontrando su camino de regreso a una vida con propósito. No la vida que había planeado, sino la que le había sido dada después de aquel momento en que el destello de un reloj había atraído a un depredador hambriento en un arrecife dañado bajo las aguas cristalinas de Fifi.